Álvaro García Ortiz, primer fiscal general condenado de la historia de España. 2 años de inhabilitación y 12 meses de multa. Y la sentencia lo que prueba es que nosotros dijimos la verdad y el gobierno y la sincronizada mintieron sin descanso. Que el gobierno lo usó para acabar con una rival política y nosotros defendimos la justicia y la libertad y hemos ganado. El gobierno responde alentando al golpismo, literalmente. Manda a la sincronizada a hablar de sentencia política y el propio Sánchez, aprovechando un acto de Franco, pide a la población, agárrense, defender la democracia frente a los bulos y los abusos de poder. Y el tesorero de la fundación que financió las primarias de Pedro Sánchez se niega a identificar a los donantes. Todo ello mientras se sabe que Cerdán, Santos Cerdán, pagó gastos electorales con las comisiones de las obras presuntamente amañadas. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Pues miren, democracia 1, golpismo 0, justicia 1, Álvaro García Ortiz 0, libertad de prensa 1, sincronizada 0, verdad 1, gente que va en contra del Estado de Derecho 0. Podríamos resumirlo así. Y habrá mucha gente que esté diciendo, bueno, la condena que se le ha impuesto a Álvaro García Ortiz es pequeña. Sí, es pequeña. Si a mí me lo preguntan, en una escala de gravedad, porque tengamos en cuenta que esto no era una filtración de secretos cualquiera. Esto era una filtración de secretos para acabar con una rival política. Posiblemente contra la rival política que más votos da a la derecha en estos momentos. Por lo tanto, era un golpe a la democracia, era un golpe al ciclo electoral, era un golpe directo a la forma de entender de una forma sana, de una forma natural, esa democracia y esa libertad. Era un golpe contra todo ello. Esto es lo que hicieron con Álvaro García Ortiz. Esto es lo que hizo Álvaro García Ortiz. No nos olvidemos de que Álvaro García Ortiz no era ni más ni menos y es que una marioneta de Pedro Sánchez. ¿Quién le dio la orden a un fiscal general de que se metiera en semejante lío, que ha acabado con su condena? ¿Quién se la dio? ¿Hay alguna otra persona probable en la lista, más allá de Pedro Sánchez? Ninguna, ¿verdad? ¿Quién le nombraba? Pedro Sánchez. ¿De quién depende? ¿De quién depende? De Pedro Sánchez. Muy bien. ¿Ante quién reportaba? Ante Pedro Sánchez. ¿Quién se beneficiaba? Pedro Sánchez. ¿Quién tenía interés en acabar con Isabel Díaz Ayuso? Pedro Sánchez. Creo que está claro, ¿verdad? ¿Por dónde pasó la filtración? Por Moncloa. ¿De quién? De Pedro Sánchez. Bien, todo apunta a Pedro Sánchez, porque todo es Pedro Sánchez. Y Álvaro García Ortiz está condenado, y lo que está condenado es la defensa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, y quiero recordarlo, agárrense porque vamos a escuchar el corte, es esa persona que después de que Álvaro García Ortiz, tras ser la persona más concienzuda en el borrado de pruebas, es decir, en la obstrucción a la justicia, que yo recuerdo, y creo que posiblemente de todos los que nos podemos acordar en Democracia en España, después de eso, fue el propio Pedro Sánchez el que dijo que le teníamos que pedir perdón. Repito, después de haber borrado hasta tal punto sus datos, como ya ha certificado la UCO, como ha certificado el Tribunal Supremo, y se encontraron con que era imposible recuperar los datos de sus terminales, ni siquiera acudiendo a WhatsApp, ni siquiera acudiendo a rogatorios en Estados Unidos. Y Pedro Sánchez se despachó así. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Bulos y desinformación, sí, la suya. Bulos y desinformación, sí, de la sincronizada. Bulos y desinformación, ya lo creo, de Radio Televisión Española, hoy mismo, que da vergüenza, con el dinero de nuestros impuestos, con el dinero que no llega para la ELA, con el dinero que no llega para los chalecos antibalas de los policías, con el dinero que no llega para equipación en las fronteras, con el dinero que no llega para nada. Estamos en estos momentos, simplemente por recordar algunas cosas, ¿eh? Vamos a poner todo esto en contexto. Segundo país en pobreza infantil, no llega el dinero. Bien. Tercer país en pobreza relativa, no llega el dinero. Quinto país en pobreza absoluta, no llega el dinero. Primer país en tasa de paro, no llega el dinero. Pero sí que llegaba el dinero, por lo visto, para Radio Televisión Española, para que haga una campaña nauseabunda defendiendo a una persona condenada por el Tribunal Supremo Español. ¿Qué están pidiendo? ¿El indulto? ¿Qué están pidiendo? ¿Que se vuelva a borrar una sentencia? Que están invocando a Cándido Conde Pumpido, ¿verdad? Esto es lo que están haciendo, para intentar demostrar que efectivamente estamos dando un nuevo paso hacia la dictadura. ¿Por qué? Porque hay que proteger a Pedro Sánchez. Y a eso algunos le llaman periodismo libre. Dios bendito, Dios bendito. Miren, lo que ha ocurrido hoy es que la defensa de la democracia, incluso con una pena muy reducida, se ha visto fortalecida.
Y lo que ha ocurrido es que Álvaro García Ortiz, que era una persona enviada, repito, por Pedro Sánchez para acabar con el futuro de una rival política, Isabel Díaz Ayuso, y con ella, con las opciones de gobernabilidad de algo que no sea esta porquería que tenemos en estos momentos, era una persona enviada para acabar con todo ello. Eso era Álvaro García Ortiz. Una persona que intentaba acabar con las posibilidades de turno de un pluralismo político, características de una democracia. Y Pedro Sánchez evidentemente dio la orden, si no, no lo habría estado respaldando hasta el final, dio la orden de que había que defenderlo como fuera, porque la orden es clavada a la de la cloaca. Hay que darle la vuelta, hay que pararlo todo, sea como sea. Caiga quien caiga. Sin límite. Frases repetidas por la cloaca que supuestamente les dijo personalmente Pedro Sánchez. Porque ese es el concepto de la democracia que tiene Pedro Sánchez. Aquí mando yo y se acabó. Y pienso seguir mandando siempre. En mi pueblo a eso le hemos llamado dictadura. Toda la santísima vida. ¿Por qué? Porque es dictadura. ¿Por qué no ha conseguido implantar su dictadura? Pues porque España, gracias a Dios, sigue contando con jueces, sigue contando con fiscales de verdad, no los del aplauso. Ahora tenemos la división sincronizada en la prensa y tenemos la división del aplauso, por lo visto, entre los fiscales. Le hicieron un corrillo para aplaudirle a una persona procesada que entraba por la puerta principal del Tribunal Supremo para escupir bien en las instituciones, togado, y se sentó en estrados. Si a alguien se le ocurre una forma mayor de insultar a la justicia, de insultar a la fiscalía, señores fiscales que estaban ahí en la brigada del aplauso, ¿no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza? Su propia institución, ¿para qué se hicieron fiscales? ¿Para qué? ¿Para insultar a la justicia? ¿Para defender al poder político? ¿Entienden lo que es la ley? ¿Entienden ustedes con tanta oposición lo que es la justicia? ¿Entienden lo que es el Estado de Derecho? ¿Entienden algo? Aparte de la pleitesía y la sumisión, aparte de estar permanentemente asumiendo lo que haga falta con tal de tener un sueldo, ¿entienden ustedes algo? No es que les tendrían que quitar la oposición, es que les tendrían que quitar la carrera. La carrera de Derecho es algo más que intentar retorcer las leyes, es entender la justicia. Ustedes no tienen ni idea de lo que es la justicia. Bueno, eso es lo que ocurre en España y esto es en lo que estamos. Vamos a seguir escuchando declaraciones, porque hoy Pedro Sánchez resulta que ha mandado a Félix Bolaños. Y Félix Bolaños ha salido a hacer declaraciones maravillosas. Es el ministro de Justicia. Yo espero que todo lo que está pasando en España lo esté observando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque después de ese dictamen a medias, ese churrillo de dictamen que emitió el abogado general, que no es vinculante, sobre la ley de amnistía, y de lo que va la ley de amnistía es de otro, de lo mismo, golpe de Estado, otro intento del mismo golpe de Estado. Un golpe por la vía de me quedo con todo el poder, pase lo que pase, anulando a la justicia y anulando a la prensa. Cuando tú te cargas los resortes a través de los cuales la gente puede elegir libremente su voto, la prensa, y te cargas los resortes de control del poder, la justicia, te has cargado la democracia. Bien, pues le ha mandado a Félix Bolaños, repito, espero que lo esté observando el Tribunal de Justicia de la UE, para que cuando emita su sentencia sobre la ley de amnistía sea consciente de en qué situación estamos en España. Y se deje de circunloquios, se deje de rodeos. La amnistía es la eliminación del derecho penal, es la eliminación del Código Penal, es la eliminación de la igualdad ante la ley. Y cuando tú eliminas eso, no queda democracia. Vamos con Félix Bolaños. Agárrense, que no comparte la sentencia un ministro de Justicia. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. ¿Se acuerdan de quienes juraban su cargo por imperativo legal? Lo mismo que Bolaños, lo acata por deber legal, por imperativo legal. Pues esa fórmula ha sido utilizada por batasunos, ha sido utilizada por golpistas en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque no acatan. Acatar significa comprender y defender. Un ministro de Justicia que está saliendo hoy, por orden me imagino que suya personal, porque pensará lo mismo, si no, no estaría ahí, pero por supuesto por orden de Pedro Sánchez, ministro de Justicia, repito. Por cierto, ministro de Justicia, que ya simplemente en sí es que encarna nada más y nada menos que ministro de Relaciones con las Cortes, el Legislativo, ministro de Presidencia, el Ejecutivo y ministro de Justicia, los tres poderes juntos en una persona. Y les da lo mismo, les da lo mismo. Escupen a la Constitución, escupen a la democracia y les da olímpicamente lo mismo. Y este señor ha salido a decir que por imperativo legal va a cumplir una sentencia. Un ministro de Justicia. Vamos con el siguiente fragmento porque es surrealista lo que ha pasado hoy. Sigue Bolaños y dice que es inocente, una persona condenada por el Tribunal Supremo que es inocente. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Ustedes no han creído en la inocencia de nadie. Ustedes creen en su interés. Ustedes creen en el poder, sin rendir cuentas ante nadie, sin estar por debajo del Poder Judicial, sin acatar las sentencias. Repito, que acaba de decir el ministro de Justicia que lo cumple por imperativo legal. Por imperativo legal.
Una persona que tendría la obligación, y así aparece en la Constitución, de garantizar las libertades, de garantizar los derechos plasmados en la Constitución. El primer derecho, la primera libertad que tenemos todos los españoles es a vivir en democracia. Y la democracia exige contrapoderes. Si no hay contrapoderes, si no se asumen los contrapoderes, existe un único poder. Y un único poder es el poder totalitario. Una dictadura. Una dictadura. En esas estamos. Venga, vamos a seguir con Félix Bolaños, que es que se ha venido arriba. Que agradece al fiscal, es decir, al delincuente. El fiscal general, en estos momentos, que sigue usurpando el cargo, es un delincuente. Bueno, pues él agradece, me imagino que en nombre del Gobierno y del Ministerio de Justicia, agradece la labor del delincuente. Por supuesto, desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. La ley la pisotean, la verdad no saben ni lo que es y el servicio público consideran que es el servicio a Sánchez. Esta es la triste realidad. Vamos a explicar lo que ha hecho este delincuente. Vamos a ver, este delincuente en un momento dado recibe la orden de que hay que acabar con una rival política, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué había que acabar con ella? Bueno, para empezar porque genera votos para la derecha, porque genera votos para la causa liberal, de las democracias liberales, más allá de ideologías, de defensa del sistema en el cual podemos vivir en libertad. Esa es Isabel Díaz Ayuso. Y recibe la orden de que hay que acabar con ella. ¿Por qué recibe esa orden? Bien, vayámonos al inicio de 2024. ¿Qué ocurría? Que se empezaba a hablar, evidentemente, en el caso Koldo, de las relaciones que se mantenían entre la trama y Air Europa. Y uno de los nombres que iba a salir, porque empieza a salir los contratos de Víctor Aldama con Javier Hidalgo, iba a ser el de la persona que se reunía con Javier Hidalgo. ¿Quién se reunía con Javier Hidalgo? Begoña Gómez. Y en el momento en el que la agencia tributaria envía todo el listado de los contratos a la causa judicial y se enteran, ¿por quién se enteran? Por cierto, ¿por la Fiscalía también? ¿Se enteran por Hacienda, por María Jesús Montero? ¿Se enteran quizás, no sé, por el ministro que más relación puede tener en estos momentos con los casos judiciales, aunque es el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska? Sea por quien sea, se enteran de que se ha entregado. Y ese mismo día, el mismo día, por la tarde, deciden que hay que convertir en causa penal lo que era simple y llanamente una disputa entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y Hacienda. Una disputa por una serie de facturas. Facturas en Costa de Marfil, facturas en México. Que lo voy a repetir 1.500 millones de veces. ¿Saben cuál era la argumentación de Hacienda? No me las creo. No me las creo. No me creo las facturas. Esa es la argumentación. Perdone, ¿tiene usted una prueba en contra? Es que en España resulta que hay una presunción de inocencia de la que ha disfrutado este señor, Álvaro García Ortiz, de la que no disfrutan otras personas. Porque Hacienda decidió que no se le aplicaba al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Le dijo, no tengo ninguna prueba de que sean falsas, pero no me las creo. ¿Qué volumen implicaban? Más de 300.000 euros en 2 años. Y dijeron, tate, ya está, lo tenemos hecho. Por encima de 120.000 euros se considera delito fiscal. A este señor hay que arrastrarlo por las Cortes Penales. ¿Para qué? Para arrastrar a su novia, Isabel Díaz Ayuso. Los hechos, es decir, las facturas, ni tan siquiera proceden de la época en la que eran novios. Pero ¿y qué más daba? Si total la cuestión era arrastrar de los pelos a Isabel Díaz Ayuso de corte penal en corte penal sin ni siquiera imputarla, a través de su novio. Y si le generamos un problema familiar, pues mejor. Y si nos cargamos su figura, pues mejor. Y si acabamos con las opciones de turno político, de pluralismo político en España, pues mejor. Porque para eso está el socialismo. Para algo llevamos en el ADN lo mismo que decía Largo Caballero. La democracia es muy buena si gano yo. Es que estamos en las mismas. Lo siento, pero estamos en las mismas. Y pasan los años y hay cosas que no cambian. Y hay formas de entender, o mejor dicho, de querer destruir la democracia que no cambian. Y hay gente que lo lleva en el ADN. Y otros llevamos lo contrario. La defensa de la democracia siempre. Y ya está. No nos gusta ninguna dictadura y a estos señores les encantan las suyas. Esta es la historia. Bien, allá que recibe la orden. ¿Y qué hacen? Dar la orden efectivamente que había que convertir este caso en una causa penal para tenerlo controlado por la Fiscalía. Y a partir de ahí empiezan las filtraciones. Porque resulta que, claro, el fiscal Julián Salto ha enviado un pantallazo que se publica por el diario El Mundo, por Esteban Urreiztieta, se publica en El Periódico. Y a Esteban Urreiztieta lo han estado intentando arrastrar, igualmente de sitio en sitio, diciendo que era un bulo. ¿Desde cuándo un pantallazo es un bulo? ¿Alguien me lo puede explicar? Si venía el pantallazo. ¿Pero cómo va a ser un bulo un pantallazo? O sea, opinen lo que quieran de un pantallazo, pero lo que pone es lo que pone. Y lo que ponía es que no habría problemas para llegar a un acuerdo. ¿Qué implicaba el acuerdo? Pues que Alberto González Amador pagaba, por cierto, había pagado ya. Era reconocer lo que ya había hecho. Había pagado ya. Pero dicen, venga, aceptamos el acuerdo, que no creemos que haya problemas. Decía literalmente en el mail. Claro, si no había problemas, Alberto González Amador pagaba.
y se acababa la historia, como hace Hacienda con el 99% de los contribuyentes. Usted paga y zanjamos la causa penal, porque en el fondo hemos abierto la causa penal simplemente para forzarle a pagar. Una coacción como la puñetera copa de un pino, pero así vivimos en esta dictadura fiscal. Bien, eso es lo que pasó. ¿Y qué ocurre? Que se entera Álvaro García Ortiz y le dice al fiscal Julián Salto: sal inmediatamente del campo de fútbol donde estás, envíame a través de persona interpuesta. Lo hizo con orden reconocido por Julián Salto, porque preguntó quién había dado la orden. Y la orden la había dado Álvaro García Ortiz, esta persona a la que el gobierno sigue avalando después de una condena del Tribunal Supremo. Dijo que me mande inmediatamente todo lo que tiene. Y a partir de ahí empieza toda la cadena de filtraciones. El fiscal Julián Salto lo pregunta. Dice: ¿pero cuál es el repentino interés en un tal Alberto González Amador? Respuesta oficial de la Fiscalía: que mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Les faltó decir, como luego añadiría Pilar Rodríguez, más conocida como Pilar Cianuro, y que cuando lo filtremos en la nota de prensa pongamos un poquito de cianuro. Esta es la historia. Esta es la historia. Así de simple, así de fácil de entender. Y todavía hay gente que dice que este señor no era culpable. A partir de ahí, la nota de prensa, y tenemos ya declaraciones en el juicio, se ha testificado así, la dictó personalmente él. Él dio la orden de que se le pasara toda la información, toda la filtración de las conversaciones entre Alberto González Amador y la Fiscalía. ¿Por qué? Porque para llegar a ese acuerdo y pagar, Hacienda te exige declararte culpable. Es decir, llegamos al absurdo de que con Hacienda tú te declaras culpable para no ser culpable. Pero bueno, así vivimos en España. A ver si el próximo gobierno se entera de que va esta historia de Hacienda y empieza a parar lo que es una auténtica aberración en el trato al contribuyente. Vale, sigamos para bingo. Él dio la orden, él dictó la nota, él supervisó la nota. Lo sabemos por las testificales. Y según la testifical de Almudena Lastra, persona de corriente de izquierdas, cosa que me importa un soberano comino, tiene todo el derecho del mundo a pensar como le dé la gana en democracia, pero, repito, de bloque progresista, pero honrada, se fue hacia el fiscal general y dijo: lo has filtrado, lo has filtrado. A lo que respondió Álvaro García Ortiz: eso ahora no importa. Eso ahora no importa, pues estás condenado. Y perfectamente condenado. Esta es la historia de lo que ocurrió, porque había que acabar con una rival política y por el camino pues le ha tocado al novio. Repito, novio que en el momento de los hechos de la historia famosa contable, de la historia famosa fiscal, no eran ni novios. Esta es la historia. Y tenemos que aguantar ahora ver a un ministro de Justicia decir que no comparte la sentencia. Claro, no me extraña. Es que usted no comparte las sentencias. Es que usted no comparte la justicia. Es que usted no comparte el Estado de Derecho. Es que usted no comparte la democracia. Escucharle decir eso, decir que es inocente y decir que agradecen la labor realizada por el delincuente. Claro, porque era en favor suyo. Y ustedes entienden la democracia de esta manera. La entienden de manera en la cual o ganan ustedes o ganan ustedes. Y los demás o perdemos o perdemos. Pues hoy nos ha tocado ganar. Ya está. Así de sencillo. Ahora, ¿se van a quedar parados? Quiero que escuchemos unas declaraciones lanzadas hoy por Pedro Sánchez, aprovechando un acto de Franco. Sí, aprovechando un acto de Franco, pero evidentemente con conocimiento de la sentencia. Escúchenle lo que dice. Porque la democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. Sí, el único abuso de poder que hay aquí es el suyo. Ha invadido el Tribunal Constitucional, ha invadido el CIS, ha invadido el INE, ha invadido la Fiscalía, ha invadido la Abogacía del Estado, ha pretendido invadir la prensa, ha hecho todo lo posible por echarnos a algunos de la prensa. Ha lanzado ataques contra los jueces, ha insultado a los jueces, ha presentado querellas contra los jueces, ha intentado la toma, el asalto pleno del Poder Judicial. Esto es lo que ha ocurrido con este señor, el que nos da lecciones. Mira, por una vez le voy a dar la razón. La democracia hay que defenderla día a día, de gente como él.